39. Pidió al Senado 10 colegas y, asistido por ellos, hizo dar a todos los caballeros rigurosa cuenta de su conducta, y los que se encontraron en falta fueron castigados con penas diferentes, y algunos con nota de infamia. Varios de ellos escaparon con reprensión más o menos fuerte, consintiendo la más ligera en entregarles tablillas que debían leer en el acto y en voz baja. A algunos les castigó por haber prestado con crecida usura dinero que había tomado para este objeto a bajo interés. 40. Si para la elección de tribunos no se habían presentado bastante número de senadores como candidatos, elegía entre los caballeros romanos, y estos tenían derecho a expirar su cargo, a permanecer en el orden que prefiriesen, al expirar su cargo a permanecer en el orden que prefiriesen. Como la mayor parte de los caballeros arruinados por las guerras civiles no se atrevían en los juegos públicos a sentarse en los bancos reservados para ese orden, por temor de incurrir en las penas previstas por la ley de espectáculos, declaró que bastaba para librarse de estas haber poseído personalmente el orden ecuestre o tener parientes que lo poseyesen. Hizo el censo del pueblo por barrios, y para que las distribuciones de trigo no apartasen con mucha frecuencia a los plebeyos de sus ocupaciones, hizo entregar 3 veces al año bonos por 4 meses, pero viendo que se echaba de menos el antiguo uso de las distribuciones mensuales, lo restableció. Restableció también los antiguos reglamentos relativos a los comicios e impuso múltiples penas a la coacción. El día de las elecciones se hacía distribuir a las tribus Fabia y Escapsia, de las que era miembro, 1000 sestercios por cabeza, a fin de que no tuviesen nada que pedir a ningún candidato. Como creía que era muy importante conservar al pueblo romano puro de toda mezcla de sangre, extraña o servil, no concedió el derecho de ciudadanía sino con extraordinaria reserva, y restringió el número de las manumisiones. A Tiberio, que pedía este derecho para un griego cliente suyo, escribió que no lo concedería si él mismo no venía a probar la justicia de su petición. Livia solicitaba lo mismo para un galo tributario y se lo negó, ofreciendo libertar a su protegido del tributo, prefiriendo, decía, quitar algo al fisco a prostituir la dignidad del ciudadano romano. No contento con haber levantado multitud de obstáculos entre la esclavitud y la simple libertad, de haber opuesto más aún a las manumisiones legítimas, cuyo número, condiciones y diferencia cuidó de arreglar, prohibió también que el esclavo que hubiese llevado cadenas o sufrido el tormento pudiera, de cualquier manera que fuese, obtener los derechos de ciudadano. Quiso también restablecer el antiguo traje propio de los romanos. Viendo un día en una asamblea del pueblo multitud de romanos oscuros, exclamó indignados: «Romanos, amos del universo, pueblo vestido de toga», y encargó a los ediles que velasen para que nadie se presentasen adelante en el foro, ni en sus alrededores con manto y sin toga a la romana. 41. En cuantas ocasiones se presentaron, dio testimonio de su liberalidad a todos los órdenes. Trasladó a Roma por orden suya el tesoro real de Alejandría, derramó tal abundancia de numerario que enseguida bajó el interés del dinero y subió el precio de las tierras, y más adelante, cuando el tesoro público aumentó con la confiscación de los bienes de los condenados, prestaba gratuitamente y por tiempo determinado los que podían responder por doble cantidad. Elevó el censo exigido para los senadores de 800.000 sestercios a 1.200.000, pero lo completó a aquellos que no lo tenían. Dio al pueblo frecuentes cogiarios, pero sin que fuese siempre igual la cantidad. Tan pronto eran 400 sestercios por persona, tan pronto 300 y algunas veces 250. De estas liberalidades no excluía ni a los niños de corta edad, aunque se acostumbraba a no incluirles en ellas hasta los 11 años. En épocas de escasez, viósele también distribuir raciones de trigo, frecuentemente a precio muy bajo, y algunas veces gratuitamente, y duplicar al mismo tiempo la distribución de dinero. 42. Pero lo que demuestra que solamente buscaba por este medio el bienestar del pueblo y no su favor, es que, habiéndosele alzado quejas un día acerca del alto precio del vino, reprimió los gritos y dijo con voz severa que al establecer su yerno Agripa muchos acueductos había atendido suficientemente a que nadie tuviese sed. Otro día, habiéndole recordado al pueblo la promesa que había hecho de un congiario, contestó que debían confiar en su palabra, pero habiendo reclamado en otra ocasión la multitud algo que él no había prometido, le censuró en un edicto su bajeza e impudencia,
y declaró que no daría nada aunque hubiese tenido antes intención de dar. No mostró menos firmeza en otras ocasiones, observando después del anuncio de un congiario que multitud de libertos se habían hecho inscribir en el número de los ciudadanos, se negó a admitirles en la distribución que no se les había prometido, y dio a los demás menos de lo que había dicho, para que pudiesen bastar la cantidad destinada a este uso. En cierta época le obligó la extraordinaria escasez a echar de Roma a todos los esclavos en venta, a todos los gladiadores, a todos los extranjeros, exceptuando los médicos y los profesores, y hasta una parte de los esclavos en servicio. Cuando al fin volvió a la abundancia, concibió, según él mismo dice, el atrevido proyecto de abolir perpetuamente las distribuciones de trigo, porque la esperanza de recibirlo hacía descuidar el cultivo de las tierras. Sin embargo, renunció a él, persuadido de que no dejarían sus sucesores de restablecer este uso con miras ambiciosas, pero desde entonces moderó el exceso, aunque conciliando el interés del pueblo con el de los cultivadores y negociantes. 43. Sobrepujó a todos los que le habían precedido en el número, variedad y esplendor de los espectáculos. Según su propio testimonio, dio 4 veces juegos en su nombre, y 23 por magistrados ausentes o que no podían sufragar el gasto. No era cosa rara que diese espectáculos en diferentes barrios, a la vez, en varios teatros, y que hiciese representar a actores de todos los países. Sus juegos se celebraron no solamente en el foro y en el anfiteatro, sino también en el circo y en los recintos de las fieras. También algunas veces se limitaba a combates. También combatieron atletas en el campo de Marte, que hacían rodear de gradas para este espectáculo, y un combate naval cerca del Tíber, en un paraje excavado al efecto, y donde hoy se ven los bosques sagrados de los Césares. En esos días cuidaba de colocar guardias en la ciudad, que quedaba despoblada, exponiéndola a la soledad a las tentativas de los bandidos. También hizo ver en el circo áurigas corredores que no tenían que hacer más que rematar las piezas, y algunas veces para representar estos papeles elegía jóvenes de las principales familias, pero gustaba sobre todo de ver celebrar los juegos troyanos por jóvenes de 2 estados diferentes, creyendo que era bello y digno de los tiempos antiguos ayudarlos a demostrar desde muy temprano su esclarecida estirpe. Habiéndose herido al caer en una de estas luchas, Nonio Asprenas le regaló un collar de oro y le autorizó a él y sus descendientes a llevar el nombre de Torcuato, de Torques, collar, a consecuencia de las amargas e envidiosas quejas que dio en el Senado el orador Asinio Polión, cuyo sobrino Esminio se había roto una pierna, concluyó por suprimir estos juegos. Algunas veces también hacía salir caballeros romanos en los juegos escénicos y en los combates de gladiadores, pero esto fue antes de la prohibición que se impuso por un senado consulto. Desde aquel día ya no hizo presentarse a nadie que tuviese distinguido nacimiento, exceptuando a un Licio, y éste únicamente por exhibirlo, porque no llegaba a tener 2 pies de altura, no alcanzaba a pesar 17 libras y tenía una voz formidable. Queriendo en un día de espectáculo mostrar al pueblo los rehenes de los partos, los primeros que habían enviado a Roma les hizo atravesar la arena y los colocó debajo de él en el segundo banco, aunque no fuese día de representación. Si habían traído a Roma algo que no se hubiese visto aún y que fuese digno de verse, lo mostraba enseguida al pueblo en todos los puntos de la ciudad indistintamente. De esta manera enseñó un rinoceronte en el recinto de las elecciones, un tigre en el teatro y una serpiente de 50 codos en el comicio. Habiendo caído enfermo un día que se celebraban juegos votivos en el circo, siguió acostado en su litera los carros que conducían a los dioses. Otro día, durante los juegos que dio para la inauguración del teatro de Marcelo, habiéndose roto las junturas de su silla curul, que cayó de espaldas y durante una representación que daban sus nietos, no pudiendo por ningún medio contener ni calmar al pueblo que temía se derrumbase el anfiteatro, dejó su puesto y marchó a sentarse en el que se creía amenazado. 44. Inmensa confusión reinaba entre los espectadores que se sentaban por todas partes indistintamente. Augusto corrigió este abuso, movido por la injuria que recibió en Pusol, en unos juegos muy concurridos, un senador a quien nadie quiso dejar asiento encontrándose lleno el teatro. Mandóse, pues, por decreto del Senado, que siempre que se diesen espectáculos públicos, la primera fila de asientos quedase reservada para los senadores. Prohibió que en Roma los embajadores de naciones libres y aliadas se sentasen en la orquesta, porque descubrió que muchos de ellos eran libertos. Separó al pueblo de los soldados y señaló asientos especiales para los plebeyos casados, a los que aún vestían la
pretexta señaló ciertas gradas, en las que tenían a su lado sus maestros, y prohibió la entrada de los que iban vestidos con manto. En cuanto a las mujeres, que antes estaban confundidas con los hombres, quiso que tuviesen asientos separados, y que no asistiesen a los combates de gladiadores, sino solas y en las gradas más altas. Señaló a las vestales sitio especial en el teatro, junto a la tribuna del pretor. En fin, prohibió a todas las mujeres los espectáculos de atletas. Así pues, durante los juegos que dio como pontífice máximo, habiéndole pedido el pueblo un pugilato, lo remitió a la mañana siguiente muy temprano y declaró en virtud de su autoridad que no quería que las mujeres fuesen al teatro antes de la hora quinta. 45. En cuanto a él, presenciaba los juegos del circo desde la casa de algún amigo o liberto suyo, y algunas veces desde un palco semejante al de los dioses, en el que se sentaba con su esposa y sus hijos. No era cosa rara que se ausentara del espectáculo durante muchas horas y hasta días enteros. En estos casos pedía permiso, designando a algún magistrado para que presidiese en su lugar, pero cuando asistía se mostraba muy atento, sobre todo para evitar los murmullos con que recordaba había reprochado frecuentemente el pueblo a César, su padre, porque se ocupaba durante el espectáculo de leer cartas o memoriales y en contestarlos, o bien porque en efecto le agradasen mucho estas representaciones, como más de una vez confesó francamente. También se le vio con frecuencia dar de su dinero coronas y recompensas cuantiosas, hasta en juegos y en fiestas no ofrecidos por él, y nunca asistió a las luchas griegas sin premiar a cada concurrente con un galardón proporcionado a su mérito. Experimentaba cierta pasión por los pugilatos, especialmente entre lacios, y entre estos últimos no gustaba de ver solamente a los atletas de profesión que se habían ejercitado en batirse con los griegos, sino a los que sin reglas y sin arte luchaban en los callejones. Todos aquellos, sin excepción, que dedicaban su actividad a los espectáculos públicos le parecían dignos de su cuidado. Mantuvo los privilegios de los atletas y concluyó por aumentarlos. Prohibió que se hiciese combatir a los gladiadores sin esperanza de muerte. Limitó al recinto de los juegos y del teatro la autoridad coercitiva que una ley antigua daba a los magistrados sobre los comicios, en todo tiempo y lugar, lo cual no le impidió sujetar a reglas muy severas las luchas de los atletas y los combates de los gladiadores. Reprimió la licencia de los histriones hasta hacer azotar con varas en 3 teatros y desterrar enseguida al actor Fanión por haberse hecho servir por una mujer de condición libre, llevando los cabellos cortados como los muchachos. Al pantomimo Hilas, por quejas del pretor, le mandó azotar en el vestíbulo de su palacio, donde todo el mundo pudo acudir a verlo. Arrojó de Roma y de Italia al cómico Pilades, por haber señalado con el dedo y mostrado al público un espectador que le silbaba. 46. Después de arreglado todo de este modo en Roma, pobló Italia con 28 colonias nuevas y contribuyó de muchas maneras a su esplendor por medio de trabajos y rentas públicas, y en cierta manera la hizo igual a Roma en derechos y dignidad, porque imaginó para ella un género de sufragio que los decuriones de las colonias estaban encargados de recoger en cada una de ellas para la elección de los magistrados de la capital, y que remitían cerrados para los días de los comicios. Con objeto de alentar por todas partes a las gentes de mérito y a las familias numerosas de la clase popular, admitía en el orden de caballeros a aquellos cuya petición venía recomendada por su ciudad, y cuando revistaba las regiones de Italia, daba a aquellos plebeyos que habían tenido muchos hijos de uno y otro sexo 1000 sestercios por cada uno. 47. Encargóse personalmente de la administración de las provincias más importantes, que no era fácil ni seguro entregar a la autoridad de magistrados anuales, y dejó las otras a los procónsules elegidos por sorteo, pero algunas veces, sin embargo, hizo cambios y visitó con frecuencia la mayor parte de estas provincias, perteneciesen o no a su jurisdicción. Privó de su libertad a algunas ciudades aliadas a las que la licencia llevaba a su ruina, alivió a las que se encontraban abrumadas, reedificó las destruidas por terremotos y concedió el derecho latino o el de ciudad a algunas otras por el mérito de sus servicios al pueblo romano. Creo que, exceptuando el África y la Cerdeña, no hubo parte del imperio que no visitase y se preparaba a pasar a estas provincias después de su victoria sobre Sexto Pompeyo, en Sicilia, pero violentas y continuas tempestades se lo impidieron, no teniendo después ocasión ni motivo para ir a ellas.